Ok, vamos a la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que abran su Biblia, por favor, en Esther capítulo número 4, versículos número 14 y 17. Por supuesto, yo le aconsejé al hermano Daryl no hacer eso de darle la llave de su casa a cualquiera después de eso, pero para nosotros fue un acto muy representativo. Así que vamos a leer Esther capítulo número 4, vamos el versículo 14 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó decir. Padre Santo, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te ruego que esta mañana, Señor, tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, que sea tu palabra quien nos enseñe, nos desafíe, nos corrija si es necesario, Señor. Nos confronte esta mañana de tal manera que al final podamos responsablemente asumir el rol que nos ha sido asignado en tu reino, a fin de que todos, Señor, los pueblos conozcan la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. El libro de Esther por algún tiempo ha sido bastante controversial porque es un libro bien particular. En ninguno de sus versículos aparece siquiera la mención del nombre de Dios. Entonces algunos pensaron, bueno, realmente este libro debe estar en la Biblia o no debe estar cuando hicieron el canon. Sin embargo, a lo largo de este libro, aunque no está mencionada la palabra Dios, es evidente la misericordia, el cuidado y la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo. Así es que yo encuentro en este libro varios temas, pero por lo menos 4 son los que yo quiero mencionarles esta mañana. El primer tema que encontramos en este libro es que Dios tiene un plan redentor a prueba de todo. Desde la eternidad Dios ha establecido su plan redentor, y sea quien se levante en contra del plan, Dios lo cumplirá, porque ese es su propósito y ese es su plan que será consumado hasta que todas las naciones hayan escuchado el mensaje de salvación. Número 2, el enemigo trabaja sin pausa para detener el plan de Dios. Desde siempre el diablo se ha levantado para estorbar lo que Dios quiere hacer, y lo hace de diferentes maneras, pero el plan de nuestro Dios es un plan a prueba de todo. Dios siempre ha obtenido la victoria y seguirá siendo el Dios victorioso. Gloria a Dios. Número 3, otro tema que yo veo en este libro es que hay un espacio de tiempo y un rol para cada persona en el maravilloso plan de Dios. En otras palabras, Dios quiere usarle a usted para la ejecución efectiva de su plan redentor. Y número 4, el otro tema que yo encuentro aquí es que responder apropiadamente al plan de Dios requiere un trabajo en equipo. A menudo se menciona a Esther como la heroína. Sin embargo, detrás de Esther también está su padre adoptivo, que realmente es su primo, Mardoqueo. Un hombre temeroso de Dios, un hombre entendido en las escrituras, un hombre que preparó a Esther para el momento de llegar a ser la reina. Un hombre que realmente estaba totalmente comprometido con el Señor. Así es que, mis hermanos, Esther fue preparada. Siendo huérfana, fue preparada por Mardoqueo, llegó al trono en un momento tan crucial de la historia de Israel. Ella cumplió su papel, lo hizo con valentía, confiando plenamente en el Señor. El tiempo obviamente ha cambiado y ahora Dios ha depositado esta tarea en cada uno de nosotros, y en medio de este mundo caótico en el que nos ha tocado vivir, es la iglesia, son los creyentes los que tienen que levantarse
levantarse y tomar el rol que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es por eso que quiero hablarles acerca de este tema. Ha llegado el día de responder a Dios. Hoy ha llegado el día de responder al Señor en su plan, en lo que Él quiere hacer a través de su plan redentor. Y vamos a ver en primer lugar el plan de Amán. Amán tiene un plan y es un genocidio a gran escala. Lo que Amán realmente quiere hacer es exterminar, raer, acabar, destruir totalmente el pueblo de Israel. Capítulo número 3, versículo número 13 dice, confirma lo que estoy diciendo. Y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amán ha decidido, como ya hemos leído, acabar, erradicar la nación hebrea que estaba dentro del imperio en ese tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Amán tiene este plan tan macabro? ¿Por qué? ¿De dónde salió este plan tan destructivo? Y hay por lo menos 3 razones. Número 1, por el hecho de haberse endiosado. Capítulo 3, en el versículo número 5. Dice, y vino Amán y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Amán, que era el segundo en mando en todo el imperio, se llenó, se endiosó, y como era la costumbre de esos tiempos, él exige que todos le adoren. Sin embargo, Amán, un fiel creyente en el Señor, decidió no hacerlo. Número 2, un aparente compromiso con los intereses del reino. El versículo número 8 confirma esto y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y guardan las leyes del rey y no guardan las leyes del rey. Ahí el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Están aquí, no viven como nosotros, no se sujetan a tus leyes. Entonces, ¿en qué te benefician que este pueblo esté aquí? No hay otra opción que matarles, que hacerlos desaparecer. Era un aparente interés en los bienes del reino. Sin embargo, detrás de esta aparente cosa buena había su odio por haberse endiosado y su deseo de querer exterminar al pueblo. Número 3, su orgullo. Capítulo 5, versículo número 11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Amán actúa de esta manera o hace este plan basado en su orgullo. Se ha endiosado, ahora está tan orgulloso, todos me miran a mí, soy el más importante. Es más, la reina nos ha invitado a una cena única con el rey y yo, así que él estaba por encima de todo. Y por supuesto, podemos decir también, como cuarta razón, su antisemitismo. Él dice, pero todo esto me va bien, me hace sentir bien, me llena, hasta que veo al judío Mardoqueo que está ahí, que no se postra delante de mí. Ahora, este plan genocida produjo efectos aterradores en el pueblo de Israel. Y el capítulo 4, en el versículo número 3, habla de esto. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Es obvio. Hay un plan que ha sido aprobado, que ha sido enviado a todo el imperio que abarcaba desde la India hasta Etiopía. O sea, era un imperio enorme, y en todos la orden era exterminen, acaben de raíz con la nación de Israel. Entonces es obvio que todo el mundo estaba aterrorizado, tenía razón suficiente para estar lleno de pánico, lo que sea. Ahora, quiero que llevemos esto al plano actual. Vemos el plan de Dios. Vemos a Amán, que quiere destruir al pueblo de Dios a fin de no ejecutar el plan redentor de Dios.
en el plano actual, debemos saber que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el diablo siempre ha trabajado y sigue trabajando para acabar con el pueblo de Dios. Es por eso que Satanás siempre se levantará contra la iglesia del Señor a fin de que la iglesia no ejecute efectivamente el plan redentor de nuestro Dios. El diablo siempre ha hecho todo para estorbar a la iglesia, para acabar con la iglesia. Recuerdan, en el inicio de la iglesia primitiva, los líderes religiosos querían acabarlos, exterminarlos, querían cortarlos en pedazos, querían callar sus bocas. Sin embargo, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, a pesar del rechazo, de la persecución y cualquier plan de cualquier tipo, la iglesia siempre se ha levantado, no en sus fuerzas, sino en la fuerza del nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que quiero que avancemos y consideremos la obra del diablo para acabar con la iglesia en el tiempo presente. Y hay dos áreas en las que yo quiero enfocarme: el área o las amenazas internas y las amenazas externas. A nivel interno, mis hermanos, una de las cosas que puede matar o que el diablo está utilizando para matar la iglesia a fin de que no haga la obra del Señor es la distracción. Miles de creyentes hoy día han concluido, las acciones lo demuestran, que ser cristiano se reduce a asistir relativamente o regularmente a la iglesia, pero no tomar ningún tipo de compromiso. Muchos creyentes asisten a las iglesias, pero están en un aparente divorcio con la visión del Señor. ¿Les parece familiar esto? En los evangelios encontramos esto ampliamente descrito. Los líderes religiosos de aquel tiempo tienen sus propios intereses, de tal manera que cuando Cristo aparece lleno del Espíritu Santo para responder a la gente en su necesidad, los primeros que saltan y comienzan se levantan en contra de Cristo y de su obra es la clase religiosa. Hay razones, obviamente que las hay. Sin embargo, lo que vemos acá es que todo el mundo estaba contento porque eran visitados por el Señor, eran sanados, eran liberados, eran salvos. Los únicos que estaban llenos de rabia era la clase religiosa. Mis hermanos, cuando la iglesia se distrae, pierde el enfoque correcto que Dios ha depositado, produce una vida muy insana, una vida espiritual no saludable. Y ahí tenemos creyentes que realmente no tienen una relación que puedan disfrutar, una relación personal con Dios de la cual puedan disfrutar. Ejemplo de ello, se dice que 95 de cada 100 evangélicos hoy ora menos de 5 minutos al día. Entonces mucha gente pareciera ser que esto es una nueva religión. Vamos a la iglesia, pero no tomamos partido en la obra que el Señor quiere hacer. Distracción. Número 2, un pobre compromiso con Dios y su plan redentor. O sea, muy poca gente realmente está comprometida con la obra del Señor hoy día en las iglesias. El escritor del libro de Una iglesia con propósito dice que se ha comprobado que en cada iglesia solamente 2 de cada 10 están comprometidos con la obra de su iglesia local. 2 de cada 10, 20 de cada 100. El otro 80% tiene la misma actitud que tienen las personas cuando van al estadio o al cine. Ustedes saben, para ir a cualquiera de esos lugares hay que ir primero y comprar el boleto, el ticket, lo que sea. Después la gente busca el mejor lugar para mirar la película o el mejor ángulo para ver el partido. Y comentamos qué bonita jugada, qué tonto, por qué no hizo el pase, lo que sea. Igual, termina la película y que mire que hizo el actor, hizo esto y lo otro. Termina la película o el partido, la gente regresa a casa, simplemente comenta, pero no ha cambiado absolutamente nada. Se dice que 80 de cada 100
tienen exactamente la misma actitud. Van a la iglesia, escuchan una palabra y bueno, qué bonita o qué feo, qué aburrido, pero realmente no cambia nada. La vida sigue siendo exactamente la misma. Entonces esto produce que no hay ningún tipo de compromiso, pero aparte de eso los creyentes no avanzan. Si tuviéramos que medir cuánto ha crecido usted en lo que va del año, cuánto ha crecido en los últimos años, qué tanto se parece al Señor Jesús ahora de hace 2 años atrás, si pudiéramos medir eso, ¿cuánto cree que hemos crecido? ¿Cuánto hemos profundizado en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor? Por otro lado, otra de las amenazas internas es el surgimiento y proliferación de diferentes doctrinas falsas que a diario están atentando contra no solo la sana doctrina, sino contra la vida de las personas que creen en este tipo de creencias. Una de estas, por supuesto, es la doctrina de la prosperidad. Y ve cómo esto no ha cambiado el enfoque. Las personas que creen y practican esta creencia, su único enfoque es llegar a acumular recursos y poder. Pero ¿quién de ellos está pensando en hacer la obra del Señor? Su enfoque es totalmente otro. Su enfoque es sembrar y dejar que el Señor pague las deudas y que el Señor me pague esto y que el Señor me dé aquello y que el Señor me ponga allá. Pero ¿dónde está aquello que nos une, aquello que nos mantiene unidos al Señor y a su visión redentora? No hay, no existe. Por otro lado, la pérdida de la visión. Y finalmente, otra de las amenazas internas es una iglesia sin poder. La visión del Señor es una iglesia que sea tan poderosa que aún las puertas del infierno no le puedan hacer frente, no puedan vencerla, no prevalezcan. ¿Cuál fue la última vez que usted vio la manifestación del poder de Dios en su vida? O en su trabajo, o en alguna área de su vida. Segundo, las amenazas externas. Número 1, el avance de las sectas. Hay gente que está aterrorizada. Bueno, el Islam está creciendo, tiene 1.800 millones de adeptos en todo el mundo, una campaña sumamente agresiva de islamización global. Entonces la gente está como, esto pareciera ser que el reino de Cristo, que la iglesia se está viendo amenazada o que el reino de Cristo está siendo serruchado. Mas le digo no, el reino de Cristo es eterno y será por siempre y para siempre. Y nada ni nadie podrá serruchar el piso del reino de Dios. Nuestro Dios es Rey de Reyes y será por siempre y para siempre Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso algunas veces tiende a hacernos tambalear posiblemente nuestra fe. Otro elemento externo es la instrumentalización de las autoridades por parte de los líderes religiosos para perseguir a los creyentes. En contextos como en el que nosotros vivimos somos testigos de eso. Como los líderes religiosos usan las autoridades para perseguir, encarcelar, para abusar físicamente y en otros aspectos de los creyentes. Esto no es nuevo, la iglesia de los Hechos era igual. Querían encarcelarlo, querían meterlo en la cárcel de más adentro, cortarlos en pedazos, siempre ha sido así. Otro elemento es la creación de leyes abiertamente en contra de las leyes de Dios. Estamos nosotros en un tiempo tan difícil en que se habla ya del nuevo orden moral o de la nueva moralidad. Los principios con los que hemos crecido y en los que hemos sido educados han pasado de moda. Ya son old fashioned, ya no aplican para la gente moderna de este tiempo. Eso es el pensar en el mundo de hoy. La gente está pensando, Dios no nos interesa. Vi un artículo de que hizo una de las televisoras muy reconocidas a nivel mundial, que fueron a diferentes universidades, diferentes países en Europa, y preguntaron a los estudiantes universitarios su opinión acerca de Dios y su rol en la vida de ellos. La conclusión fue: Dios no nos importa. Si existe,
que viva y que se ocupe de sus cosas y que nos deje a nosotros ocuparnos de las nuestras. Esa es la tendencia global. Y entonces esto de alguna manera en algún momento puede ir haciendo eco en nuestra propia vida. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Acabar con la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, debo decirles hoy que el reino de nuestro Dios no tendrá fin. La razón de todo esto, así como Amán no soportaba el hecho de que Mardoqueo no le adorara, así también el diablo no resiste, no soporta el hecho de que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y que está viva para la gloria de su nombre. Pero ahora pensemos en el desafío a la acción. Esta es la realidad del mundo. Esto es lo que estamos enfrentando hoy. Entonces aquí hay un llamado a levantarnos, a tomar partido, a hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Este panorama tan aterrador demanda una respuesta inmediata. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Se requiere de que la iglesia, los creyentes de manera individual, tomemos nuestro lugar en la obra del Señor. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo Mardoqueo tomó una acción concreta. Capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La orden ya está dada. El genocidio tiene que llevarse a cabo, tiene que ejecutarse obligatoriamente. Ley de Media y de Persia. No hay manera de dar paso atrás. Sin embargo, hay un hombre llamado Mardoqueo, temeroso de Dios, que espera en la voluntad del Señor, que conoce a Dios, que conoce las obras de Dios a lo largo de la historia de su nación. Él se levanta, dice: no voy a quedarme callado, voy a tomar mi lugar. Y ustedes ya hemos leído la acción que él hizo. Pero no solo eso, también se agenció de información certera, según capítulo 4, versículo 8. Pero además de eso, también involucró a la reina, es decir, una persona de autoridad. Mis hermanos, responder efectivamente al Señor requiere de involucrar a toda su iglesia, todos como un solo cuerpo. Debemos ahora individualmente tomar el lugar que Dios tiene para nosotros en su obra. Mardoqueo accionó de esta manera porque confiaba en los planes de Dios. Tenía la certeza que él había puesto a Esther como reina para este momento específico. Cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana en el mundo, descubrimos que hubieron hombres y mujeres que dieron todo para que Cristo fuera conocido y que los perdidos encontraran salvación. Nuestro país naturalmente no es la excepción. Décadas atrás no había toda la llamémosle modernidad que hay ahora en nuestro país, al menos en las ciudades principales. Y la gente iba de pueblo en pueblo. Antes se llamaban esos campos blancos. Iban por los pueblos en aquellos años que ni siquiera la gente llegaba a candil, sino que eran rajas de ocote. Ustedes saben, el pino maduro tiene una resina que es altamente inflamable. Y la gente caminaba kilómetros y kilómetros debajo de las tormentas, en los charcos, caminaban, cruzaban ríos e iban predicando a Cristo y plantando nuevas iglesias. Gente que no tenía mayor educación académica, pero tenían una cosa: tenían poder del Espíritu Santo de Dios. Y los enfermos eran curados, los endemoniados eran libres. Y había unos cursos breves de un par de semanas y eran llenos del Espíritu Santo y los mandaban a plantar iglesias. Y cantaban himnos como diciendo: en servir al Salvador por los valles voy. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Otras veces cantaban diciendo: algún día veremos, oh hermanos, coronado nuestro magno ideal, esparcida por toda nuestra patria la gran obra cristiana celestial. Mis hermanos, lo que tenemos hoy en El Salvador es el resultado de esa gente que tomó su lugar en aquel tiempo cuando Dios les estableció y les salvó. Ellos terminaron su carrera, pero este tiempo es nuestra responsabilidad. Esta generación es nuestra responsabilidad. No pueden, no tienen que seguirse perdiendo si hay un creyente como usted.
no están obligados a seguirse perdiendo si usted vive en ese vecindario. Pero hay que tomar la responsabilidad, confiar en los planes de Dios, porque así como Mardoqueo tenía la certeza de que Dios habría de obrar, Dios habrá de obrar ahora, como lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Cómo responder efectivamente a este tiempo? ¿Cómo responderle al Señor? Veamos algunos principios. Número 1, ubicándose dentro del plan redentor de Dios. Es decir, en aquel momento, si el pueblo de Israel era absolutamente exterminado, se perdía la línea que llevaría al nacimiento del Mesías. Si la iglesia de hoy no responde efectivamente con compromiso serio al llamado que Dios nos está haciendo, de igual manera en algún momento de la vida nos vamos a enfriar de tal manera que vamos a llegar a ser un club social o una religión vacía, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando alguien o una iglesia llegue a tal estado? Se desintegra. Comenzamos a hacer cualquier cosa que parece buena, pero que está fuera de la voluntad del Señor. Y nos vamos enfriando de tal manera que moriremos, espiritualmente hablando. Número 2, ¿cómo responder efectivamente? Teniendo dolor, profundo dolor por la situación. Capítulo 4, versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, se les dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. ¿Cómo responder efectivamente? Llénese de un dolor profundo ante la amenaza, ante la condición, ante la crisis que estamos atravesando. Ella, al ver que, aunque ella está en el palacio, pero ve que los aproximadamente 5 millones de judíos van a ser exterminados, ella no soporta, su corazón se llena de tan profundo dolor. Y la palabra que se emplea aquí, o que se ha traducido como dolor, significa retorcerse de ansiedad, de un dolor tan profundo. Cuando ella miró la condición, cuando fue advertida, se llenó todo su ser de este dolor que le hace retorcerse y tomar una acción. Este término, que se ha traducido al español como dolor, se usa frecuentemente en relación con los dolores propios de la labor de parto. Y las hermanas van a entenderlo mejor que nosotros los varones, aunque hemos visto a nuestras esposas dar a luz y sabemos que es complicado. Pero eso es lo que Esther sentía, esa angustia, esa carga, ese dolor que le hace retorcerse por la condición de los perdidos, o en este caso del pueblo de Israel. Quiero preguntarle, ¿siente usted dolor por los que se pierden? ¿Siente usted dolor por los que se pierden? ¿Cuál fue la última vez que usted guió a un pecador a los pies de Cristo? ¿Cuántos han guiado a un pecador a los pies de Cristo en esta semana? 2, 3. Hace 2 semanas, ¿cuántos guiaron a un pecador a los pies de Cristo? Entonces esto contrasta con el dolor que sentimos por los perdidos. Se estima que 90% de los evangélicos actualmente no ha guiado a un pecador a los pies de Cristo en los últimos 6 meses. De tal manera que hemos caído en un estado de recibir. Pero el corazón cada vez se está forrando de esta indolencia e indiferencia ante la condición de los perdidos, lo cual nos pone en un plano bastante peligroso. Mateo 9, Cristo y la clase religiosa de su tiempo, totalmente indolentes, totalmente divorciados de la visión de Dios. Pero Cristo recorría todas las ciudades y aldeas, predicando, sanando, enseñando en las sinagogas y en los pueblos. Recorría cualquier lugar, respondía al dolor de los perdidos. No resiste ver a Jairo, que su única hija ha muerto, y va a casa de Jairo. El hombre que fue
presentado que lo metieron por abrir un hoyo en el tejado. No resiste ningún pecador que clama a Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Jesús va a ir y va a responder. Efectivamente, la iglesia, siendo compuesta por discípulos de Cristo, deben continuamente vivir y actuar como su maestro y responder a los perdidos en su amenaza, en su ruina, en su miseria de la vida. Necesitamos dolor por los que se pierden. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Un dolor profundo. ¿Cuál fue la última vez que usted decidió hacer una vigilia de ayuno, una vigilia de oración, de clamor a favor de los que no conocen a Cristo? Es interesante pensar en esto. Número 3, ¿cómo responder efectivamente? No ignore la urgente necesidad de la gente. Versículo número 14 dice la palabra: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Entonces, no ignore la urgente necesidad de los perdidos. En términos misiológicos, tenemos más de 6,000 naciones en el mundo que están clasificadas dentro de lo que se llama grupos no alcanzados o grupos totalmente escondidos. No alcanzados en términos misiológicos significa que son naciones que, aunque hay obra evangélica, esta no supera el 2% de cristianos. Posiblemente hay una iglesia o un misionero, o más de una iglesia o más de un misionero, pero no supera el 2%. Pero tenemos hoy en el mundo 1,347 grupos en todo el globo, en los cuales hasta este momento no se conoce ni un solo cristiano, ni una sola iglesia, ni un versículo de la Biblia traducido en su propio idioma. Y no ha habido ninguna actividad de carácter evangelística en los últimos 2 años. Ante este panorama tan desalentador, y pregunte, ¿siente la iglesia este dolor que Cristo siente por estos grupos que se pierden? Hay este gemir en nuestro corazón como lo tiene nuestro Señor Jesucristo por estas personas que son su creación, que no conocen a Jesús, que nunca antes escucharon el nombre del Señor Jesucristo. Una vez estaba en un templo budista. Estoy hablando con uno de los monjes que está haciendo candelas. Y le pregunté qué cosa es esto de las candelas. Quería simplemente establecer una conversación con él. Empezamos a hablar qué son, qué significa, por qué lo hacen, todas estas cosas. Pero yo quería llegar a Cristo. Le digo, ¿usted alguna vez ha oído hablar acerca de Jesucristo? La respuesta me desconcertó. Me dice, ¿es él un hombre de negocios? ¿Vive él aquí en la ciudad? Yo me quedé, Dios mío, nunca en su vida ha oído hablar el nombre del Señor Jesucristo. Hace un par de semanas estaba en Hong Kong. Entonces un taxi me llevó del hotel al aeropuerto y en el camino estoy hablando con el taxista. Y le hice la misma pregunta. Un hombre en sus 50s. ¿Ha oído alguna vez usted hablar del Señor Jesucristo? Dice, no, nunca. ¿Quién es él? ¿Vive aquí en Hong Kong? Si este es el panorama del mundo entero, la iglesia necesita hoy dar un paso y responder al clamor no solamente de los que no conocen a Cristo, sino al clamor del corazón de Cristo Jesús, que gime incansablemente por los que no conocen a Cristo Jesús. No ignore el dolor de los perdidos. No trate de desconectarse de esta realidad. ¿Cómo responder efectivamente? Confíe que esto es el plan de Dios. Mardoqueo dijo a Esther, de alguna manera, si tú ignoras esto que Dios quiere hacer, de alguna manera habrá o vendrá alivio y liberación para el pueblo del Señor. De alguna manera Dios hará algo en las naciones.
Lo está hablando con Esther. Esther está bajo toda esta seguridad y riqueza del reino. Pero si tú ignoras lo que pasa con el pueblo, está bien, pero tiene que saber que de una o de otra manera Dios hará algo. Pero aquí viene la parte desfavorable para nosotros. Dios se está moviendo, Dios está sanando, Dios está haciendo aquí y allá cosas maravillosas. ¿Y yo? Es decir, ¿qué pinto yo en eso? ¿Y yo qué? ¿Cuántos años han pasado, hermanos? Y no hemos visto, no le hemos permitido al Señor que nos deje ver su gloria mientras buscamos a los perdidos. Respondiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ese sería el otro paso. Versículo número 15. Este es un momento crítico, realmente crítico, en el que solamente la intervención de Dios hará la diferencia. Esther sabe que nadie se puede presentar al rey sin una invitación previa. Entonces ella sabe que este es un asunto de vida o muerte, y por tanto dice, bueno, tú sabes, Mardoqueo, la realidad de esto, pero voy a hacerlo. Si perezco que perezca. Pero antes pone a la gente para orar, para ayunar día y noche en clamor. Hermanos, la obra que Dios nos está mandando a hacer es de naturaleza espiritual. Por tanto, la iglesia debe responder de acuerdo a la voluntad de Dios y a la naturaleza de esto. Siguiente, ¿cómo responder efectivamente? Entendiendo que Dios nos ha traído a su reino. ¿Cuántos de ustedes se han contestado la pregunta: ¿y para qué me salvó el Señor? ¿Cuántos de ustedes saben para qué lo salvó el Señor? Dios nos salvó con un propósito. Así como Dios preparó todo el terreno, porque era una cosa impresionante. O sea, Esther no era la única doncella, eran cientos, posiblemente miles. Y estaban preparadas, vestidas, maquilladas de la mejor manera. Sin embargo, Dios ha dado una gracia especial a Esther, de tal manera que no solamente antes de ser presentada al rey, cuando estaba con el eunuco, Dios le dio gracia para con este hombre. Dios le dio gracia con el rey. Dios la llevó ahí para un momento crucial de la historia. Hermano, Dios nos ha salvado en el tiempo final de la historia para que respondamos al Señor en esta tarea que Dios quiere encomendarnos. De tal manera que la salvación de los perdidos, en cierto modo, depende de cada uno de nosotros. Esther era la única que podía decidir si le permitía al Señor que mostrara su gloria. Nadie más, porque ella estaba ahí en el palacio. ¿Cómo responder? Tomando acciones concretas. Capítulo número 5. Aconteció que al tercer día se vistió a Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta. Cuando vino la reina, dice: ¿qué quieres? Ahí sucedió un milagro. Pero necesitamos tomar acciones concretas. ¿Cuántos años asistiendo a la iglesia? ¿Cuántos años recibiendo, llenándome, aprendiendo? Pero cuánta gente muriendo diariamente sin conocer a Cristo Jesús. Cuántos pueblos deambulan de un lado para otro sin conocer a Cristo Jesús. Hay un grupo, por ejemplo, que está en toda la Asia Central, se llama los Uigur. 20 millones de uigures en este momento. No se conoce ni un solo cristiano de trasfondo uigur en este momento. Ni uno solo. Dong, otro grupo, son chinos étnicamente hablando, musulmanes. No se conoce ni un solo cristiano de trasfondo Dong. ¿Cuántas personas deambulan por el mundo sin esperanza alguna? Necesitamos tomar acciones concretas. Y la primera acción concreta es tomar la decisión hoy de decirle: Señor, aquí está mi vida. Quiero servir para la gloria de tu santo nombre. Joven, adulto, de media vida, no hay edad. En una ocasión estábamos viniendo para Estambul, estamos en Kirguistán, nos encontramos con una señora de edad bastante avanzada, con una salud visiblemente mal. Le pregunto a esta señora, le digo: bueno, la saludo, ¿usted de dónde es? Me dice: bueno, soy de los Estados Unidos. Le digo: ¿es usted turista aquí? Me dice: no soy turista. Wow, y le pregunto: ¿y entonces usted hace negocio? Y me dijo: no, soy una médico retirada en los Estados Unidos. Y yo le prometí al Señor y me prometí a mí misma que quiero morir predicando en este país.
Yo me quedé como, Dios mío, se piensa que esto solo tienen que hacerlo los jóvenes. Está enferma, tiene la mano así, la cara y la mano. Ella vive en el sur de Kirguistán, en la frontera con Uzbekistán. Hay una guerrilla musulmana ahí. Y ahí ellos tienen el control. ¿Y sabe lo que esta mujer hace con su profesión? Les sirve con medicina a esta gente y comparte el evangelio de Cristo Jesús. Y me dijo, y cuando me muera, ya ha dado instrucciones que no lleven mi cadáver a los Estados Unidos. Voy a morir y ser enterrada en este país. No se trata de edad, se trata de compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque hay consecuencias de no accionar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y la consecuencia es que la muerte de Esther y de su familia, Mardoqueo dijo, pero si tú no reaccionas, si tú no tomas partido, si no haces acciones concretas, morirás tú y también toda tu familia. Porque no olvides, Esther, que tú también eres judía. Ella no ha declarado al rey que es judía por instrucción de Mardoqueo. No se te olvide que eres judía. Si no tomamos hoy acción concreta, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a irnos marchitando hasta morir. Déjeme terminar entonces esta mañana. Hoy es el día de responder a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hoy es el día de responder a Dios. La situación del mundo de hoy lo demanda. La razón de nuestra salvación responde al hecho de que usted y cada uno de nosotros tenemos un lugar y un rol específico en el reino de Dios. Dios nos ha salvado para ese propósito específico. Quiero que incline su rostro, por favor. Y deje que el Espíritu Santo pueda hablar con usted. Bueno, lo ha estado haciendo, pero allá dentro de su ser, tengo la certeza que hay hombres y mujeres aquí que Dios ha llamado a servirle, pero no han estado respondiendo al Señor, han estado obviando ese llamado. Posiblemente haya muchos que comenzaron con un fuego tremendo, con un compromiso enorme, pero se han ido apagando. Este es el día para responder al Señor. No pueden seguirse perdiendo. No están obligados a seguir en la ruina si usted y yo estamos vivos. Así que mientras oramos y el Espíritu Santo está hablando con usted, yo quiero preguntar a usted que nos visita esta mañana. Hoy es tiempo de recibir a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien esta mañana lista o listo para decirle: Señor, yo quiero hoy entregarte mi vida, quiero reconciliarme, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien esta mañana? Levante su mano donde está. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien ahí? Gloria a Dios. Allá está una persona para aceptar a Cristo. ¿Hay alguien más allá arriba listo para recibir a Cristo? Esta es la mañana de su salvación. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien aquí en el centro? Ahí hay alguien más. Gloria a Dios. Los hermanos están listos para ayudarle. ¿Hay alguien más por este lado a mi izquierda? Ahí hay una persona. Gloria a Dios. Esta es la mañana de su salvación. En este lado a mi derecha hay alguien más para recibir a Cristo. No se vaya hoy sin Cristo. Los hermanos van a acercarse para orar con usted. Ahora voy a hablar con la iglesia. ¿Cuántos hermanos esta mañana, en respuesta al llamado del Señor, dicen: Señor, entiendo que estamos en un momento crucial, y yo esta mañana, como Esther, tomo la decisión, y si perezco que perezca, pero le digo: no va a perecer, porque este es el plan de Dios y Él hará lo que tiene que hacer? Así que, ¿cuántos quieren decirle: Señor, aquí estoy, toma mi vida, quiero servirte? Póngase de pie si está lista para decirle eso al Señor. Póngase de pie. El Espíritu Santo ha estado hablando, ministrando, tocando. Póngase de pie. ¿Y sabe qué? Antes que terminemos el servicio, usted que está de pie, véngase aquí al altar. Nosotros queremos tener el privilegio de orar por usted. Véngase rápidamente, un minuto, véngase al altar. Y vamos a decirle: aquí estoy, Señor. En esta convención misionera yo voy a levantarme, porque para esta hora he llegado a esta iglesia, a este país y a este mundo. Véngase, salga de su silla y vamos aquí a orar rápidamente. Voy a pedir a mis compañeros los misioneros: vengan, vamos a orar por estos hermanos, y también a los pastores. Vénganse, hermanos, ayúdenme a orar por estos hermanos. Lo primero que vamos a hacer es decirle: Señor, aquí estoy, te ofrezco mi vida, porque entiendo que este es el momento, Señor.
Y lo segundo que vamos a decirle: Señor, lléname del Espíritu Santo, porque es que no se puede hacer esta tarea sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces, véngase rápidamente, el Señor está con nosotros. Vénganse, acérquense rápidamente. Solo queremos orar por ustedes. Hermanos misioneros, ayúdenme, vamos a orar por estos hermanos. La edad no es un impedimento. Simplemente decirle: Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien más? Salga de su silla, véngase. Véngase, hermano, este es el día. Ahora vamos a decir: entiendo, Señor, que para esta hora he llegado. Para esta hora me has traído a este lugar, porque el mundo entero se pierde, mi familia se pierde, mi país se pierde, pero no va a perderse más, porque aquí estoy yo diciendo: heme aquí, Señor. Aleluya. Levantemos una oración al Señor esta mañana, un compromiso serio. Señor, aquí estamos en esta mañana, Dios. Aquí está este grupo de hermanas y hermanos de diferentes edades y trasfondos. Señor, tócales esta mañana con el Espíritu Santo. Sopla, Dios, esta mañana como un silbo apacible. Llénalo, Dios, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, que en su avanzada edad sean revitalizados con poder de lo alto, Señor. Que aún en su avanzada edad vean visiones gloriosas de lo que tú quieres hacer con ellos. Padre, usa este grupo de hermanas y hermanos en sus vecindarios, en su lugar de trabajo, en el mundo, Señor, que les des visiones claras con su negocio. Señor, ¿cómo puedo hacer un impacto global? Señor, que esa sea la pregunta hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo les guíe poderosamente. Sopla, Espíritu de Dios, esta mañana. Ay, Señor, que estos hermanos llenos de años, con tanta experiencia de vida, Señor, tengan palabras de poder, Señor, para sanar, para liberar, para predicar, para hacer cosas gloriosas en sus últimos años de vida. Que estos jóvenes, Señor, que están comenzando a vivir, de igual manera, Señor, se entreguen sin reservas, Dios, y vivan sus vidas consagradas para la gloria de tu santo nombre y para la salvación de los perdidos. Gracias, buen pastor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, pon tu mano de bendición. Confirma una y otra vez, Señor, esta vocación a la cual tú le has llamado. Bendice a cada uno, Señor, en el área que tú quieras, Señor. Todos los que se han puesto en pie con un paso de fe, Padre, úsalos para la gloria de tu nombre. Gracias, buen pastor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor.